Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una nueva presentación de la Palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este canal para seguir estudiando la Palabra de Dios. Hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, vamos a hacer un estudio sólido y profundo sobre profecía apocalíptica. Así que, hermanos, quiero que oremos para que Dios dirija el estudio de su Palabra en esta ocasión y que todo lo que digamos sea basado en las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das este hermoso privilegio de poder predicar tu palabra. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a ser edificados con este mensaje, que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Tu palabra dice que nos has prometido darnos el Consolador, ese Espíritu que nos guiará toda la verdad. Invocamos la presencia de ese Espíritu para que nos ayude a interpretar correctamente tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y hagamos un estudio sobre las profecías de Apocalipsis. En este estudio, hermanos, queremos contestarle a ciertos hermanos que andan propagando a través de las redes sociales sus errores doctrinales y andan atacando las creencias y doctrinas de la Iglesia Adventista. Así que como este canal se trata de refutar, hacer apología, vale la pena refutar a estos hermanos, que son tres, que andan propagando sus errores en las redes sociales. Hoy estos hermanos no son de la Iglesia Adventista, pero un tiempo estuvieron en la iglesia y hoy usan esas armas para atacar a la Iglesia Adventista y sus creencias. En este caso, hermanos, queremos demostrar bíblicamente a estos hermanos y también a muchos cristianos que dudan de la teología de la Iglesia Adventista, y es sobre lo que la Iglesia Adventista enseña sobre la marca de la bestia. La Iglesia Adventista siempre, desde sus inicios como movimiento y después como iglesia organizada, ha sostenido que la marca de la bestia tiene que ver con el domingo, con una obediencia forzada y a conciencia al domingo, un día que identifica al sistema papal en los últimos días. O sea que los adventistas del séptimo día hemos creído de que la marca de la bestia tiene que ver con obediencia a este sistema. O sea que este sistema, según las profecías, va a ser el sistema que Satanás va a usar para establecer su falso sistema de nuevo orden mundial, con una moneda, una sola religión, un solo sistema político religioso y por ende un día de reposo que exaltará a este sistema. No es extraño que el Papa Francisco, en sus dos encíclicas, la Laudato Si y la Fratelli Tutti, él inculca la importancia de guardar el día domingo para eso ayudar a la reducción del cambio climático. Pero en este caso, hermanos, queremos responderle a estos hermanos que están arrastrando a muchos hermanos que desconocen las profecías. Espero, amigo y hermano, que vas a escuchar esta presentación, que te ayude para poder afirmar tu fe y creer de que la Iglesia Adventista no está errada en su interpretación profética. Lo que me llamó la atención de estos tres hermanos que están arrastrando a muchos hermanos indoctos de las Escrituras es de que estos hermanos lo que hacen es solamente contradecir, pero no dan fundamentos sólidos y consistentes que puedan desmantelar la teología adventista del séptimo día. Hacen lo mismo que los protestantes, que solamente hablan para contradecir, pero no sostienen argumentos sólidos y contundentes que puedan refutar o desmantelar una falsa doctrina. Así que en este caso vamos a demostrar a estos hermanos que andan engañando a muchos hermanos a través de las redes sociales, y también esto va a ayudar a los hermanos adventistas para que puedan reafirmar su fe, y al mismo tiempo para que a la hora de que un protestante llegue a enseñarles de que la marca de la bestia no tiene nada que ver con el domingo, puedan ustedes responderle
con un escrito está. Y quiero decirles, hermanos, antes de leer la Biblia, la marca de la bestia, aunque tenga que ver con el domingo, el día que identifica Roma, la marca de la bestia es la señal externa de este sistema. La marca de la bestia tiene que ver con algo indeleble en la conciencia, en el intelecto, es donde se deciden nuestras emociones y la obediencia hacia Dios o hacia este sistema. Así que aclaramos este punto, hermanos, para que quede claro. En otra exposición aclaramos de que el sello de Dios tiene que ver con algo interno y externo, igual como la marca de la bestia. La marca de la bestia tiene que ver con una señal externa que identifica este sistema y también con una señal interna que representa obediencia a conciencia siguiendo doctrinas y mandamientos de este sistema. Ahora, hermano, quiero que tomen su Biblia. Vamos a demostrar bíblicamente, espero que este tema quede claro y no quede ninguna duda. Y quiero decirles, hermanos, que yo soy adventista del séptimo día por convicción. Antes de entrar a la iglesia adventista, tuve que estudiar a profundidad todas las creencias y doctrina y la teología de la iglesia adventista. Estoy consciente, amigos y hermanos, por convicción, no porque se lo oí a otro predicador, sino porque lo comprobé por mi propia cuenta, que la iglesia adventista tiene un mensaje puro, sólido, que si alguien quiere refutar la teología adventista, tiene que leer mucho, porque es imposible, oigan bien lo que estoy diciendo, es imposible que alguien refute la teología adventista. Veo gente que solamente contradice y ataca, pero no da unos argumentos sólidos y contundentes que puedan refutar la enseñanza de la iglesia adventista. Encuentro gente que tuerce, manipula y saca de contexto versículos, pero no los he visto que hagan una argumentación sólida y profunda que pueda tirar al suelo la teología de la iglesia adventista, sus creencias y su doctrina. En este caso, hermanos, vamos a demostrar bíblicamente que es correcto lo que enseña la iglesia adventista, que la marca de la bestia tiene que ver con obediencia a los mandamientos de este sistema. Y vamos a demostrar que la marca de la bestia está en contraposición al sello del Dios vivo, que el sello del Dios vivo tiene que ver con una señal externa que se refiere al sábado y la señal interna que se refiere a tener el carácter de Cristo que se revela en guardar todos sus mandamientos. ¿De dónde sacan los adventistas del séptimo día que el conflicto final tiene que ver con 2 días? Los días solamente identifican a quien adoramos. La señal externa solamente identifica a quien adoramos. Guardar el sábado es la señal externa que identifica que adoramos al Creador de los cielos y la tierra. Y esa señal externa identifica el carácter de Cristo. Así también el papado tiene su marca, que es la santidad del domingo impuesta por este sistema. El día solamente es un indicativo a quien le rendimos culto y adoración, ya que Apocalipsis 13 nos dice que el conflicto final será por la adoración. O sea que los días solamente son indicativos. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? O sea que no solamente es por los días. Detrás de los días hay un significado más profundo y es que nos identifican a quien adoramos. La señal externa solamente es un indicativo. ¿De dónde sacan los adventistas del séptimo día que el conflicto final tiene que ver por días y que tiene que ver con el sábado? Vamos a usar como base Eclesiastés 1:9. Quiero que tomen sus Biblias, hermanos, y van a ver que lo que enseña la iglesia adventista tiene sentido y fundamento bíblico. El problema es que estos hermanos que están contradiciendo la teología adventista se meten a temas que ni ellos mismos pueden explicarlos, solamente por contradecir.
Hermanos, es importante profundizar en los temas, estudiemos. Van a ver que la Biblia tiene principios para estudiarla. En Eclesiastés 1:9 dice el sabio Salomón, noten cómo dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Este principio para interpretar las profecías de Apocalipsis es que la historia se repite. Lo que antes fue se vuelve a repetir. La historia se repite. Repita conmigo, hermano. Para entender las profecías de Apocalipsis y Daniel, que son profecías apocalípticas que contienen estos libros, un principio vital para entender son que la historia se repite. Inclusive Mateo 24 es un sermón apocalíptico que presenta este principio: la historia se repite. Mateo capítulo 24 tiene un paralelo sorprendente con la destrucción de Jerusalén en manos de Babilonia en el año 536 antes de Cristo. Y también Mateo 24 tiene un paralelismo entre la destrucción de Jerusalén antes del año 70 en manos de las tropas romanas, y tiene otra doble aplicación con el clímax de los eventos finales. Noten que la historia se repite. Lo mismo que pasó con Jerusalén en manos de Babilonia en el año 536 a.C., se cumple con Jerusalén en el año 70 después de Cristo en manos de las tropas romanas, y tiene su clímax con los eventos finales, culminando con la venida de Cristo. La historia se repite. Aquí dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Esto lo repite Salomón en Eclesiastés 3:15. Dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Noten que Salomón está diciendo que la historia se repite. Lo que pasó en el antaño se vuelve a repetir. Este punto, hermanos, es importante a la hora de hacer una interpretación sólida y exegética del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está saturado de este principio: la historia se repite. El libro de Apocalipsis, la primera parte de este libro, tiene un aspecto histórico. Se cumplió parcialmente en el ámbito del Imperio Romano, el imperio que estaba gobernando en los tiempos de Juan. Y el libro de Apocalipsis tiene la historia y también la parte escatológica, la parte profética que falta que se cumpla. O sea, tiene doble aplicación. La historia se repite. Aquí vemos de que Salomón está diciendo que es importante que entendamos este principio, que la historia se repite. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Si usted aplica este principio a la hora de interpretar las profecías, no se va a andar perdiendo, ni va a andar especulando, ni va a andar haciendo malas interpretaciones de los símbolos apocalípticos. Ahora, vamos a ver algo interesante, hermanos. Si ya vimos este principio que es vital, que la historia se repite, ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué es pecado según la Biblia? Según la Biblia es transgresión de la ley. Noten lo que dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Noten que quebrantar la ley es pecado. Quebrantar uno de esos mandamientos de la ley de Dios, eso es pecado. Dios define lo que es pecado a través de su ley. O sea que si se quebranta uno de esos mandamientos, no importando cuál sea, eso es pecado, porque pecado es infracción de la ley. Noten lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aunque aquí Santiago no menciona todos los 10 mandamientos, sino que menciona algunos: no cometerás adulterio y no matar. El énfasis de Santiago es presentar de que para Dios
todos los mandamientos poseen el mismo valor. Aunque Santiago no menciona aquí, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás o no robarás, etcétera, etcétera. El énfasis es que para Dios todos los mandamientos poseen el mismo valor y quebrantar uno de ellos es pecado, porque pecado es infracción de la ley. Recuerden de que estamos demostrándole a los protestantes y estos hermanos que están engañando a muchos hermanos de que es correcto lo que enseña la Iglesia Adventista, de que el conflicto final tiene que ver con el sábado, con días, que les dijimos que los días solamente son indicativos que nos identifican a quien adoramos, ya sea la bestia o a Dios el Creador. Así que quiero que se concentren y no vayan a perder el hilo. Hermanos, es importante conocer estos temas para que no sean engañados por cualquier indocto que sale en las redes sociales torciendo la Biblia, hermanos. Ahora, ya vimos de que pecado es transgresión de la ley. Ahora, según la Biblia, los evangelios, Cristo fue acusado por los fariseos por quebrantar el sábado. Noten que los fariseos solamente acusaron a Cristo por quebrantar este mandamiento. O sea que el pleito entre Cristo y los fariseos fue solamente por el sábado, no fue por otro mandamiento. ¿Están conmigo, hermano? Usted puede leer los evangelios. Los fariseos, el compendio y la riña que tenían contra Cristo era porque según los fariseos, Cristo era un violador del sábado. O sea que los fariseos nunca dijeron o acusaron a Cristo como decir, este es un fornicario, este es un adúltero, este deshonra a los padres, este es un ladrón. Nunca vemos a los fariseos acusando a Cristo por esos pecados. La única razón del por qué los fariseos acusaban a Cristo era solamente por quebrantar el sábado. O sea, el conflicto entre Cristo y los fariseos era por el sábado. ¿Están conmigo, hermano? Si entendemos esto, vamos a hacer la aplicación con Apocalipsis, porque la historia se repite. Cristo es el eje transversal de las profecías. Cristo es el hilo que une las profecías. Entonces hay que dejar que Cristo sea la llave maestra para interpretar las profecías, para ver si es correcto que al final de la historia también el conflicto final será por un día. Sí, el pleito entre Cristo y los fariseos era por el sábado. Los fariseos acusaban a Cristo de quebrantar el sábado, según los fariseos. Pero Cristo no quebrantaba el sábado, según los fariseos, porque los fariseos se habían inventado una gran cantidad de exigencias y ordenanzas que se las habían añadido al sábado. Y si alguien no las cumplía, en este caso Cristo, para los fariseos estaba quebrantando el sábado. Pero Cristo no quebrantó el sábado. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde los fariseos solamente andan acusando a Cristo por quebrantar el sábado. No es por otro mandamiento. Los fariseos nunca dicen, este es un adúltero. Esto lo encontramos con otra mujer. Esto lo encontramos robando. A este lo encontramos deshonrando a sus padres. No, era solamente por el sábado el conflicto. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 2. Noten qué es lo que hacen aquí los fariseos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas a comer. Y viéndolo los fariseos, noten, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito, o sea, lo que no está permitido por la ley. Pero esto era falso, porque eran leyes de los fariseos. Lo que no está permitido por la ley en el día de reposo. ¿Por qué tus discípulos hacen eso? Porque según los fariseos era pecado y quebrantar el sábado recoger espigas en sábado. En San Juan 5:18, noten qué dicen los fariseos, y Juan lo retoma como en segunda persona. No es Juan que está diciendo eso, sino que Juan está retomando las palabras de los fariseos.
Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo para los fariseos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque los fariseos, esto era dolor de cabeza, saber de que Cristo se hacía igual a Dios. Pero noten que los fariseos aquí están acusando a Cristo de quebrantar el sábado. Ahora, acuérdense, hermanos, cuando surge un protestante o un católico diciendo que Cristo violaba el sábado, recuerden de que se están poniendo de parte de los fariseos, están retomando las mismas palabras de los fariseos. Los fariseos hipócritas era que señalaban a Cristo de ser un violador del sábado. Ahora, es interesante que Cristo había hecho un milagro de sanar a un paralítico en San Juan capítulo 5. Por eso es que los fariseos estaban acusando a Cristo de ser un violador del sábado. Noten cómo dice Juan capítulo 5, versículo 8 al 10, para que vean el contexto. El por qué los fariseos dicen de que Cristo quebrantaba el sábado. Dice el versículo 8 al 10, Jesús les dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de ¿qué? De reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Tremendo, hermanos. Noten que los fariseos están acusando a Cristo por quebrantar el sábado. Noten cómo dice Marcos capítulo 3, versículo 1 al 4. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca, y le acechaban los fariseos para ver si en el día de reposo le sanaría. Porque para los fariseos, memorícese esto, hermano, porque para los fariseos hacer milagros y hacer obras de misericordia era quebrantar el sábado. Pero Cristo no estaba quebrantando el sábado. Según las tradiciones de los fariseos, sí, Cristo estaba quebrantando el sábado. Pero el mandamiento de Éxodo 20 no prohíbe hacer obras de misericordia. Y dice que lo acechaban para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, porque no podían demostrarlo bíblicamente que eso era pecado. Cristo, al hacer obras de misericordia, estaba demostrando que hacer el bien en el día sábado estaba en armonía con la ley divina. Es lícito, está en armonía con la ley. Eso significa el término lícito. Es bien importante que tengamos este principio, hermanos. Ahora, es interesante, hermanos, que los fariseos y los judíos apóstatas habían recargado el Shabbat con exigencias que ellos se habían inventado. Esto lo corrobora Flavio Josefo y Tácito en su libro La historia de los judíos, y también lo corrobora Elena de White en el libro Conflicto de los siglos, página 50, párrafo 3, dice: con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. El sábado en los tiempos de Cristo, los judíos lo habían convertido en una pesada carga, en lugar de ser un día de delicia, como dice Isaías 58:13. Pero los judíos lo habían hecho una pesada carga, aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual había hecho considerar ísolo, despreciar como institución judaica. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, esto es cuando la iglesia se mezcló con el paganismo en el siglo II al IV. El diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento, para hacer patente su odio al judaísmo. Tremendo, hermanos. Satanás había usado a los fariseos
para que hicieran del sábado una carga pesada, introduciendo al mandamiento enseñanzas y tradiciones de hombre, a modo de que cuando vino Cristo y hacía obras de misericordia, los fariseos acusaban a Cristo de quebrantar el sábado. Esto lo desconocen los protestantes. Por eso es que los protestantes, cuando dicen así, Cristo era un violador del sábado, están diciendo que Cristo, en otras palabras, era un pecador, porque el sábado es parte de la ley y pecado es quebrantar la ley. Ya vimos. Entonces, cuando los fariseos acusaban a Cristo, este es quebranta el sábado y se hace igual a Dios. En otras palabras, indirectamente estaban diciendo, ¿saben qué, hermano? Este es un pecador porque quebranta la ley. Noten que es que blasfemia oculta. Satanás, para engañar a la gente, no simplemente les va a decir una mentira que se detecte inmediatamente y despierta sospechas. El engaño de Satanás es sutil. Cuando los fariseos decían, Cristo es un violador del sábado, estaban diciendo, este es un pecador. La misma blasfemia que repiten los protestantes y católicos cuando acusan a Cristo de ser un violador del sábado. ¡Qué blasfemia! Y muchos ni se dan cuenta, porque son ignorantes de las Escrituras. Los que repiten esta blasfemia no se dan cuenta de la gran blasfemia que están diciendo, que Cristo se hizo pecador al quebrantar el sábado. Pero Cristo, según la ley, no quebrantó el sábado. Las obras de misericordia, los milagros eran y estaban en armonía con la ley. Cristo dijo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. La palabra lícito significa que está en armonía con la ley divina. El mandamiento no prohíbe hacer obras de misericordia. El mandamiento es claro, prohíbe trabajo egoísta innecesario. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Hacer el bien a nuestro prójimo, hacer obras de misericordia, eso está en perfecta armonía con la ley. Pero para los fariseos eso era quebrantar el sábado. Ahora la pregunta es, hermano, ¿por qué Satanás odia el sábado? Noten que ya vimos de que el conflicto entre los fariseos y Cristo era solamente por el sábado, no por otro mandamiento, era por el sábado. ¿Por qué Satanás odia el sábado, hermanos? Sencillo, porque este mandamiento identifica a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Noten cómo dice Génesis 2:3, dice, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que la función del sábado es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Y el diablo detesta esto. El diablo detesta oír que Dios es el único creador de los cielos y la tierra. Noten cómo dice el mandamiento. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Interesante, hermano. Ahora, ¿se dan cuenta por qué Satanás odia el sábado? Porque el sábado identifica al creador de los cielos y la tierra. Es cierto que el diablo odia todos los mandamientos, porque pecado es transgresión de la ley. Pero el diablo, el mandamiento que más odia y detesta es el 4.º mandamiento, porque de los 10 es el único que identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Y esa es la función del sábado. Por eso es que el diablo usó a los fariseos para recargar el sábado con exigencias y tradiciones rabínicas. Y Cristo, al venir a esta tierra, una de esas misiones era rescatar el sábado de exigencias rabínicas. Por eso es que Cristo nunca dijo guarden el sábado, porque los fariseos en los tiempos de Cristo ya profesaban guardarlo. El objetivo de Cristo es enseñar la forma correcta cómo guardarlo, y lo enseñó con su ejemplo, haciendo el bien, haciendo obras de misericordia. Esta es la forma correcta de guardar el sábado. Cristo nunca quebrantó el sábado. Las obras de misericordia que Cristo hacía estaban en perfecta armonía con la ley. Cristo dijo en Mateo 12:12, dijo, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Qué significa lícito?
lo que estoy haciendo está en armonía con la ley. Eso quería decir Cristo con la palabra lícito. Recuerden, hermanos y amigos que están escuchando este mensaje, una cosa es quebrantar el sábado según los fariseos y otra cosa es quebrantar el sábado según la ley de Dios. Cristo jamás quebrantó el sábado. Lo que hacía Cristo era lícito y estaba en perfecta armonía con la ley. Noten como dice también Lucas capítulo 14, versículo 13 al 4, dice: entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Una pregunta que le está haciendo. Mas ellos callaron. ¿Por qué razón callaban? Es evidente porque no podían demostrarlo con la Torá, con la Biblia, con los escritos de Moisés. Eso solamente lo decían ellos en sus tradiciones que se habían inventado. Ellos callaban y él tomándole le sanó, porque era un paralítico que había sanado, y le despidió. Ahora, es interesante, hermano, que los fariseos, al ver que no podían callar a Cristo y hacer que Cristo no quebrantara el sábado según sus normas, ¿qué hicieron los fariseos? Lo que hicieron, la única forma de poder callarlo es matarlo. Y los fariseos usaron la ayuda del poder civil de Roma. Noten estos detalles, hermanos. Quiero que vayan almacenando todos estos detalles que estamos estudiando porque nos van a ayudar a formular el rompecabezas al final de este tema, hermanos. Los fariseos, como no podían callar a Cristo y no podían refutarle y no podían convencerle que estaban quebrantando el sábado, por eso que callaban, entonces lo que buscaron entonces los fariseos es matarlo y buscar la ayuda del poder civil de Roma. Los fariseos, que era la iglesia, el poder religioso de los tiempos de Cristo, buscó la ayuda del poder político de Roma para así unirse en una amalgama ilícita y así poder matar a Cristo, porque los fariseos odiaban a Cristo porque Cristo no se sometía a sus tradiciones y sus normas. Es interesante que los fariseos, o sea, la iglesia buscó la ayuda del poder civil para matar a Cristo, porque recuerden de que Cristo quebrantaba el sábado para los fariseos. Vamos a anotar algunos versículos donde noten qué es lo que hicieron los fariseos para callar a Cristo, matarlo, pero buscan la ayuda del poder civil de Roma, la política, la iglesia buscando la política. Mateo 27, 1 al 2. O sea que a Cristo le hicieron un juicio religioso y un juicio político. La iglesia usando el poder civil para matar a Cristo, porque Cristo quebrantaba el sábado, según los fariseos. Mateo 27, 1 al 2 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los líderes religiosos del pueblo, eran los que engañaban al pueblo con sus enseñanzas falsas que contradecían la ley divina. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, o sea, hicieron una junta para planear, para matar a Cristo. Y noten qué es lo que hacen. Entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Entregarle a quién? Pues, ¿a quién le iban a entregar? Noten, y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¡Qué tremendo! O sea que los fariseos están buscando la ayuda de Poncio Pilato, un gobernador romano. ¿Qué tiene que ver los fariseos con Roma? Pero como los fariseos, la nación judía, estaba esclavizada por Roma en los tiempos de Cristo, así que los fariseos no podían hacer nada sin permiso de Roma. Así que los fariseos dijeron: bueno, no podemos matar a Cristo de una sola vez, vamos a buscar la ayuda del poder civil, vamos a ir a donde Poncio Pilato, el gobernador, para que veamos qué es lo que nos va a decir el gobernador, a ver si él nos dice: bueno, le doy la autoridad, maten al Cristo, que ustedes dicen que es el Cristo, el rey de los judíos. Y dice que lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, la iglesia usando el poder civil para matar a Cristo. Noten cómo dice Juan capítulo 19, versículo 11 al 12. Noten que todo esto, el centro está que el compendio y el pleito por el sábado.
Porque según los fariseos, Cristo era un violador del sábado y querían callarlo. No se olviden que el conflicto, el compendio, el pleito es por el sábado. Los fariseos están enojados. Así que para callar a Cristo y para ponerle fin a Cristo, porque Cristo no se sometía a las tradiciones de los fariseos, buscaron ayuda del poder civil de Roma para matarlo. Y noten cómo dice Juan capítulo 19, versículo 11 al 12, dice: respondiendo Jesús, dijo: ninguna autoridad tendrás contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, está hablando de Poncio Pilato, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces. Noten, aquí hay una unión ilícita: judíos, poder religioso; Poncio Pilato, el poder político civil de Roma. Entonces, noten cómo dice: pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. ¿Quién era César? Era el rey, era el emperador romano. No eres entonces amigo de César. En otras palabras, hermanos, los fariseos están chantajeando a Pilato: si lo sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, porque según los judíos, Cristo se hacía pasar como rey de los judíos. Todo aquel que se hace rey, a César se opone. Noten que claramente los fariseos están buscando la ayuda del poder civil de Roma para matar a Cristo. Y noten cómo dicen los fariseos en San Juan 19:15. Dice lo siguiente: es cuando Cristo estaba ya por dársele la sentencia de ser crucificado. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificarle. Y esto es cuando dijeron también: queremos que dejes ir a Barrabás. Y a una voz dijeron: crucificarle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey sino a César. Aquí los fariseos sellaron su destino y rechazaron la teocracia de Dios. Ya no queremos que nos gobierne Dios. Nuestro rey es César, no Cristo. Así que crucifícale. A una voz, los fariseos se sentenciaron y cavaron su propia ruina. Es interesante que había una profecía en el Salmos 2, versículo 1 al 4, donde esta profecía dice cómo los fariseos se iban a unir con el poder religioso de Roma para matar al Mesías. Y es interesante, hermanos, que antes de leer el Salmo 2, versículo 1 al 4, quiero explicarles algo muy importante. En los tiempos de Cristo habían sectas o partidos sociales políticos. Todos eran judíos, pero se habían dividido doctrinalmente. Por ejemplo, estaban los esenios, los celotes, los herodianos, los escribas, los saduceos. Eran sectas, todas eran judías, pero estaban divididas doctrinalmente. Pero todas profesaban ser pueblo de Dios. Pero a la hora de matar a Cristo y buscar la ayuda del poder civil, se unieron. Noten qué paradoja. Eran enemigos doctrinalmente. Los fariseos con los saduceos no se llevaban. Pero a la hora de matar a Cristo y buscar la ayuda del poder civil de Roma, porque los fariseos acusaban a Cristo de quebrantar el sábado y de hacerse rey de los judíos, así que ahora estas sectas se unen, dejando a un lado sus diferencias doctrinales con un solo propósito: unirse y buscar la ayuda del poder civil de Roma para matar a Cristo, el que se hacía pasar como rey de los judíos. Esta profecía está en el Salmos capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Los príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esta profecía se cumplió perfectamente al pie de la letra
cuando los fariseos buscaron la ayuda del poder civil para matar a Cristo. Las sectas y partidos sociales se unieron con un solo propósito: buscar la ayuda del poder civil y así matar a Cristo. El apóstol Pedro citó este salmo en Hechos 4, versículos 26 al 28. Y noten qué es lo que dijo el apóstol. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Noten que Pedro está citando el Salmo 2, versículo 1 al 4, y hace énfasis cómo se cumplió cuando los fariseos se unieron con Roma para matar a Cristo, el ungido del Señor, y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero está citando cómo los fariseos se unieron con Herodes, Poncio Pilato y César y los gentiles para matar a Cristo. Los reyes consultarán unidos contra el Señor y contra su Cristo. Exactamente, el Salmo se cumplió al pie de la letra. Es interesante, hermanos, que todo este problema era porque, según los fariseos, Cristo quebrantaba el sábado. La iglesia buscó la ayuda del poder civil para matar a Cristo, solamente porque Cristo guardaba el sábado conforme al mandamiento, mientras que los fariseos profesaban guardar el sábado, pero según sus normas. Noten qué interesante. Aquí vemos a Cristo guardando el sábado como Dios lo manda en su palabra, y vemos a los fariseos profesando guardarlo según sus tradiciones rabínicas que ellos se habían inventado. ¿Notaron cuál es la diferencia? Cristo sí guardaba el sábado, mientras que los fariseos profesaban guardarlo, pero no lo guardaban, sino que lo quebrantaban. ¿Están conmigo? Noten cómo dice esta poderosa cita de Elena de White, que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 22, párrafo 2, dice: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. Noten, rechazaron a Cristo. Este fue el pecado de los fariseos. Rechazaron a Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora noten cómo dice la cita: el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados, anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavos de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de la verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Lo mismo que hacen los fariseos, hacen hoy los protestantes cuando rechazan la ley de Dios. En principio es el mismo. Noten que los fariseos odiaban a Cristo y profesaban amar la ley. Hoy los protestantes hacen lo contrario, pero es lo mismo en principio. Profesan amar a Jesús, pero menosprecian la ley. Es lo mismo rechazar a Cristo, porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo, y el que rechaza la ley está rechazando a Cristo mismo, el autor de la ley. Tremendo, hermanos. Saben, hermanos, que la historia se va a volver a repetir exactamente. Al final, lo mismo que le pasó a Cristo, le pasará a la iglesia. El conflicto al final será también por el sábado. Satanás le hará guerra también al día sábado a través de los poderes políticos y religiosos. Hoy no existen fariseos literalmente hablando. Hoy no existen partidos sociales políticos como los esenios, los celotes, los escribas y los fariseos y los saduceos. Hoy son el cristianismo apóstata, los líderes religiosos que van a buscar la ayuda del poder civil del Estado para dar decretos legislativos en contra del remanente que representa a Cristo. La iglesia representa a Cristo en esta tierra. Es interesante que hay una historia que nos ayuda a entender lo que le va a pasar a la iglesia al final de la historia por guardar los mandamientos.
Esta historia es la muerte de Juan el Bautista, que encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 1 al 11. Es interesante que la muerte de Juan el Bautista refleja y revela en tipos lo que va a suceder con la iglesia al final de la historia. Vemos en la historia de Juan el Bautista a un rey político, Herodes. Vemos a una reina vil, una prostituta, que es Herodías, y una hija que danzó para después, con la orden de su madre, la hija le pide al rey la cabeza de Juan el Bautista. Noten que la hija danza para agradar al rey político y el rey le dice: pídeme todo lo que quieras, te daré la mitad de mi reino. Y dice que la hija fue a consultar donde la madre y la madre le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. Esas citas dicen de que esta mujer odiaba a Juan el Bautista porque le señalaba el pecado, estaba en adulterio, viviendo en adulterio, porque Herodes tenía la mujer de Felipe, su hermano. O sea que era una gran infidelidad la que había en esta relación. Y Juan el Bautista denunciaba este pecado. Así que esta mujer aprovechó, usando a la hija, para que la hija buscara la ayuda del poder civil de Herodes, para que Herodes diera el decreto de poder quitar la cabeza a Juan el Bautista. Es lo mismo que pasará con la iglesia al final de la historia. En Apocalipsis 17, versículo 1 al 5, encontramos esta triple alianza satánica que le va a hacer guerra al remanente en los últimos días. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. A Juan se le presenta una prostituta, y esta prostituta fornica con los reyes de la tierra, y esta prostituta tiene hijas. O sea que al final de la historia va a haber una coalición. Así como en los tiempos de Juan el Bautista hubo una coalición impía para matar al profeta de Dios, al final de la historia Satanás usará una triple alianza para matar al remanente. Y vamos a ver por qué este remanente exalta todos los mandamientos de Dios. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 1 al 5, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Noten que hay una ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Noten que ahí están los reyes políticos. Es una iglesia apóstata que se une con la política. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, colores predilectos de Roma, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito. Ahora noten, aquí están las hijas. Un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos y amigos, según la profecía, tanto la tipología como la profecía apocalíptica, Satanás también unirá a los poderes políticos y religiosos. La madre, los reyes de la tierra y las hijas actuarán en concierto. ¿Para qué? Para matar al remanente, un remanente. ¿Y cómo se le identifica este remanente? Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que el diablo va a hacerle guerra a este remanente, porque este remanente guarda todos los mandamientos. No dice alguno, no dice 8, no dice 2, dice guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. La mujer, la iglesia, el remanente, el loipos, el resto. A esta mujer o a este resto, en Apocalipsis 14, 12 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
la pregunta que viene a continuación es la siguiente. ¿Cómo sabemos que el pleito y esta guerra va a ser también por el sábado, como lo hicieron los fariseos contra Jesús? El diablo le hará guerra a este remanente porque este remanente exalta y guarda todos los mandamientos. ¿Cómo sabemos de que aquí está incluido el sábado y que por el sábado va a ser el pleito? Sencillo, hermano, leamos el contexto del mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14, 9 al 12. Noten que ahora vamos a descubrir, según la profecía, recuerden de que Juan era un judío, conocía perfectamente bien los términos simbólicos, conocía la ley, conocía los mandamientos de Dios y conocía que el sábado era el único día santificado por Dios que identificaba a Dios como el creador de los cielos y la tierra. En el mensaje del tercer ángel encontramos la mayor advertencia que Dios haya mandado a los habitantes de este planeta. Y noten cuál es esta advertencia. Apocalipsis 14, 9 al 12 dice: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y noten ahora qué dice el versículo 12, el contraste. O sea que para evitar recibir la marca de la bestia en la frente o en la mano, hay que obedecer lo que dice el versículo 12. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea que los que guardan los mandamientos son los que van a ser sellados y van a estar en contraposición con los que adoran a la bestia y su imagen. Estos guardan los mandamientos. O sea que de alguna manera, usen la mente, hermanos, o sea que de alguna manera recibir la marca de la bestia es obedecer mandatos de este sistema. En efecto, en Apocalipsis 13, 15 al 17, vemos de que este sistema, usando a la imagen de la bestia, va a dar un decreto de muerte por ley, un decreto legislativo para que se adore una imagen de la bestia. O sea que van a haber leyes en contra de las leyes divinas. Vamos a ver que al final de la historia los sistemas políticos y religiosos se van a unir para guerrear contra los que guardan los mandamientos, porque el diablo sabe de que entre esos mandamientos hay uno que identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra, y lo que busca es pisotear ese mandamiento y que el mundo se olvide de ese mandamiento. ¿Cómo sabemos de que en estos mandamientos está incluido el sábado? Sencillo. Más de 1000 referencias de Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Apocalipsis 14:7, que es el mensaje del primer ángel, dice lo siguiente. Apocalipsis 14:7 dice, noten lo que dice el mensaje del primer ángel: diciendo a gran voz, temed a Dios. Temed significa guardar los mandamientos, según Salomón en Eclesiastés 12:13. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad. ¿Por qué hay que adorar a Dios? ¿Cuál es el único mandamiento que identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra? Y que por eso hay que adorar a Dios. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de la agua. Noten que el mensaje del primer ángel, antes de hablar de la advertencia para los que adoran la marca de la bestia y su imagen, dice: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos y amigos, solamente hay un mandamiento de los 10. Recuerden de que los santos guardan los mandamientos, pero solamente hay uno de los 10 que usan este mismo modismo: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Inclusive algunas Biblias concuerdan Apocalipsis 14:7 con Éxodo 20:11. Es el mismo modismo que proviene del cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que el mensaje del primer ángel manda al mundo a que adoren al Creador. Es una referencia al cuarto mandamiento. La evidencia que Dios es el Creador es cuando se guarda el día sábado. El sábado, la función es señalar a Dios como el Creador de los cielos y la tierra. No cabe duda que el conflicto final será también por este mandamiento, porque solamente hay un mandamiento de los 10 que usan este mismo modismo que encontramos en Apocalipsis 14:7, adorar al Creador. No hay otra forma de adorar a Dios como el Creador. No hay otra institución que identifique a Dios como el Creador. Solamente el cuarto mandamiento que se refiere al sábado. Y aquí se meten en problemas los protestantes. Pregúntele a un protestante, mire, quiero que me demuestre cómo usted adora a Dios como el Creador. ¿Cómo lo demuestra? Ustedes dicen que adoran a Dios, pero la Biblia dice que hay que adorar a Dios porque Él es el Creador. ¿Cómo usted lo demuestra? Se quedan mudos. La única institución que identifica a Dios como el Creador de los cielos y la tierra es el sábado, el cuarto mandamiento, y también, por ende, también el matrimonio, porque el sábado y el matrimonio son dos instituciones que identifican a Dios como el Creador y Redentor de los cielos y la tierra. Aquí vemos de que el mensaje del primer ángel manda al mundo a que adoren al Creador. O sea que de alguna manera el diablo le hará guerra a este remanente, al último remanente, porque este remanente guarda los mandamientos de Dios y en esto están incluidos el sábado, que identifica a Dios como el Creador de los cielos y la tierra. O sea que no cabe duda que la historia se va a repetir. El conflicto final será también por este mandamiento. Ustedes van a decir, ¿cómo así? El cristianismo apóstata se va a unir con la ramera para buscar la ayuda del poder civil. Eso es lo que Apocalipsis 13 le llama la imagen de la bestia, una coalición de iglesia y Estado para que este sistema de leyes que van a ir en contra de las leyes divinas, va a haber un remanente que va a estar en contra de esta coalición impía. O sea que la historia se va a repetir. Así como los judíos buscaron la ayuda del poder civil de Roma, así Satanás usará al cristianismo apóstata unidos con la madre para que juntos busquen la ayuda del poder civil, los magnates de la tierra con los que fornica la ramera, para perseguir a este remanente porque guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, porque se manda a que adoren al Creador. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, es interesante que esto lo divisó Elena de White. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 190 hasta el párrafo 7, párrafo 6 hasta el párrafo 7, dice lo siguiente: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. ¿De dónde sacó Elena de White esto? De la Biblia. ¿Por qué los fariseos odiaban a Cristo? Por el sábado. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Pues es el punto especialmente controvertido. ¿Por qué controvertido? El protestantismo y el catolicismo pueden aceptar 9 mandamientos. El catolicismo acepta solamente 8. Rechazan el de la idolatría de las imágenes y el cuarto mandamiento que se refiere al sábado. El protestantismo, aunque rechazan la idolatría de imágenes, o sea, de alguna manera aceptan el segundo mandamiento, pero rechazan el cuarto. Pero noten qué interesante, las iglesias protestantes se odian con el catolicismo romano, pero en algo están en común de acuerdo, en la santidad del domingo, se congregan los domingos. O sea que les será fácil al final de la historia unirse en puntos comunes de doctrina para perseguir a un remanente. Si usted me va a decir, es imposible que haya una persecución, está equivocado. La Biblia dice que va a haber una persecución. Y para que usted vea en cuál grupo estará, tiene que ver la historia. Satanás siempre ha perseguido al remanente porque guarda los mandamientos. Satanás persiguió a Cristo a través de la nación judía y el poder civil de Roma porque Cristo sí guardaba el sábado. Porque el diablo lo que busca es eliminar este mandamiento de la humanidad, para que la humanidad se olviden de que Dios merece la adoración porque Él es el Creador. El sábado será la piedra de toque de la lealtad. Pues es el punto especialmente controvertido.
Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. O sea, adorar al Creador. ¿Cómo demuestra que usted que adora al Creador? Guardando el sábado, obedeciendo sus mandamientos. Y noten cómo dice, mientras la observancia del falso día de reposo, domingo. O sea que la ley dominical no está textualmente plasmada en la Biblia. Digo textualmente, pero es evidente que el conflicto final será por los mandamientos de Dios. Y el diablo solamente usará a un sistema, al papado. Y este sistema tiene un falso día de reposo que va en contra de la ley divina. No necesitamos tener una mente Salomón y de Albert Einstein para saber de que este sistema que Satanás lo usará al final de la historia tiene un día espurio que va en contra del mandamiento establecido por Dios en la creación. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en acatamiento a la ley del Estado, noten, y en la oposición del cuarto mandamiento será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. ¿Cuál es este poder? En Apocalipsis le llama la bestia. La bestia busca adoración y la única forma de llamar la adoración es obedeciendo leyes de este sistema. En obediencia a la ley de Dios. Noten que está en contraposición. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será la señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión, noten que los días representan a quien estamos sumisos. Al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, reciben la marca de la bestia. La otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirán el sello del Dios vivo, una obediencia externa y una interna que representa adorar al Creador, el carácter de Cristo que se revela en sus mandamientos. Hermano, no cabe duda que la iglesia adventista está en plena certeza que el conflicto final será por la obediencia a los mandamientos, especialmente por este día santo. El diablo odia este día y no se va a quedar con los brazos cruzados, así como usó a los judíos para buscar la ayuda del poder civil y matar a Cristo, porque según los fariseos, Cristo quebrantaba el sábado. Satanás usará a los poderes políticos, las hijas se hundirán con la madre para dar decretos legislativos. Hermano, Dios nos bendiga. Y reconozcamos, hermanos, que al final de la historia solamente van a haber dos grupos. En uno de esos grupos vamos a tener que estar los que obedecen los mandamientos de la bestia y los que obedecen los mandamientos de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos siempre estar con esa fe viva para seguir a Dios a pesar de las dificultades. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este estudio. Nos hemos dado cuenta que el conflicto final se repetirá. Así como los fariseos odiaban a Cristo porque guardaba el sábado, Satanás usará los poderes políticos para perseguir al remanente que exalta todos los mandamientos, incluyendo el sábado. Gracias por este estudio, Señor, porque tus profecías son diáfanas. Solamente los que estudian con colirio en sus ojos sabrán entender estos mensajes. Gracias por este mensaje, Señor. Bendice a tus hijos, a aquellos que van a escuchar este mensaje, que sea de bendición para ellos, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, den like para que eso sirva para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar los videos a otras personas y así pueda crecer este canal. Inviten a personas para que se suscriban, manden este mensaje, compartan este mensaje por las diferentes aplicaciones de mensajería para que muchas personas conozcan estas verdades que son raras que se prediquen en los púlpitos adventistas. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Amén.